Docentes. Tu voz es nuestra voz. Voces Docentes. Tu voz es nuestra voz. Un espacio donde se escucharán todas las voces y todos los temas que ocupan y preocupan al magisterio. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este su podcast Voces Docentes, donde tu voz es nuestra voz. Este es un espacio creado para informar, pero también para analizar, para debatir, para profundizar en los temas que atañen al magisterio estatal. Esta es una producción de la Secretaría de Comunicación de la sección 40, creado por y para los maestros y las maestras de la sección. Yo soy José Luis Zúñiga Basilio, tu titular del área de comunicación, y en esta ocasión estamos conversando, estaremos analizando un tema de suma importancia, que es lo que tiene que ver con las adicciones en jóvenes, alumnos, y cuál es el papel de los docentes en el proceso de prevención de este tipo de conductas. ¿Qué podemos hacer desde el aula? Algunas ideas, propuestas, ¿qué podemos llevar con nuestros grupos? Y para esto tenemos la presencia de una compañera muy especial. Ella es Merly Yuridia Urbina Trejo, que es la coordinadora estatal de parte de la sección 40 de la Estrategia del Aula, Prevención de Adicciones. Merly, bienvenida. Hola, José Luis, buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos y contentos de poder hablar de estos temas que son de suma relevancia para el magisterio estatal, para los jóvenes, para los padres de familia, para la sociedad en general. Y este espacio dentro de nuestro podcast pues está pensado en que podamos escuchar voces distintas, y una de ellas es esta que tiene que ver con la preocupación que hay a nivel nacional por la cuestión de las drogas y cómo están impactando. Y aquí pues poder iniciar con un tema importante, ¿no? Dentro de este contexto en el que nos encontramos en nuestro México, con el uso, abuso de drogas en jóvenes y adolescentes. ¿Cómo está nuestro país? ¿Qué hay que decir alrededor de esto? Híjole, comenzamos fuertes. Mira, yo podría resumirlo con las siguientes palabras. Es un problema preocupante, sumamente destructivo. Al día de hoy, nuestras niñas, nuestros niños, los jóvenes y adolescentes corren el riesgo de tener contacto con las drogas a muy temprana edad por múltiples factores. Y uno de ellos, de lo poco que vi o mucho en esta campaña, es la accesibilidad, ¿no? Y la disponibilidad de estas sustancias. Es impresionante cómo se puede conseguir, y no solo alcohol y cigarros, te hablo de cocaína, marihuana, a la vuelta de la esquina como si fuera un dulce. Eso realmente es preocupante. Otro factor también que yo incluiría a esta situación es esta cuestión de la influencia social. Es bien sabido que los adolescentes en esa etapa, pues tú y yo fuimos adolescentes, estamos apenas. Y estamos muy jovencitos nosotros, ¿no? Estamos en búsqueda de esta identidad, estamos construyendo nuestra identidad, ¿no? Entonces, en esa etapa somos bastante influenciables, muy vulnerables, siento yo también. Y entonces, la influencia social tiene mucho que ver en esto. No solo los adolescentes, incluso los adultos, somos fuertemente influenciados por las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y las redes sociales están repletas de, vaya la redundancia, influencers. Y no, esto no es un ataque contra nadie. Digo, a mí se me da por querer ser influencer de vez en cuando, simplemente no he pegado en redes sociales, pero sí valdría la pena detenernos un rato y preguntarnos qué tipo de influencers siguen nuestros hijos. ¿Qué les enseñan y qué aprenden de ellos, ¿no? Otra cuestión que también me gustaría enlistar, por así decirlo, de estas causas serían la situación familiar, obviamente, ¿no? Podría decirte muchas, porque son muchísimas, pero quisiera terminar con la poca educación, no información, la poca educación que hay con respecto a los riesgos que conlleva el consumo de este tipo de sustancias. Es necesario y urgente que se incluyan o que se lancen proyectos para la prevención, la educación, la información, y de esta forma nuestros jóvenes puedan tomar decisiones, vaya la redundancia, informadas, pero también saludables. De hecho, uno de los motivos de que yo esté aquí sentada contigo, como bien lo decías, es que fui parte de esta campaña que lanzó el gobierno federal y considero yo que es un buen inicio, ¿no? Ahora, en esta cuestión del uso y abuso de sustancias, hay drogas que son legales, otras que son obviamente ilegales, ¿no? Pero en Chiapas
¿Tendrás más o menos una idea de cuáles son las que más se consumen entre jóvenes, adolescentes? Mira, la campaña arrojó la siguiente información. En drogas ilegales, la marihuana y la cocaína están punteando, ¿no? En drogas legales, el alcohol y el tabaco. Pero sí quisiera detenerme un rato y hablar de una sustancia legal, y lo digo entre comillas, inofensiva para muchos, porque a mí me sorprendió el desconocimiento que tenemos de esto, y es los muy conocidos vapeadores, los vapers, ¿no? Esos dispositivos de 1000 colores, ¿no? Con diseños bonitos, sabores, olores, y que se cree que no son nada, así es, ¿no? Y mira, te voy a contar una anécdota así rapidita. Hubo un caso, nos llega la solicitud aquí a la coordinación de la campaña para llevar pláticas a una escuela de primaria, porque precisamente con este tema querían pláticas para los niños, para los padres y los maestros acerca de los vapers. Y me empiezan a explicar cómo se da la situación y resulta que a media clase le encuentran a un niño un vapor, o sea, utilizando un vapor, ¿no? Y el maestro le pregunta, bueno, ¿en clase? En clases. ¡Órale! ¿Eso qué es? No, pues es mi juguete. No, pues guárdalo porque no es hora de jugar, ¿no? Y ¿de qué edad el niño más o menos? Quinto grado de primaria. Quinto grado de primaria, ¿no? 11 años. Más o menos, 11 años de hecho. 12 ¿no? O 10, dependiendo. Así es. Pero lo impresionante es que el maestro en el desconocimiento, y digo, a cualquiera nos pudo haber pasado, pues guárdalo porque no es hora de jugar. Como que se quedó con la espinita el maestro, pregunta, vuelven a ver el dispositivo, resulta que no es un juguete, le preguntan al niño, bueno, ¿de dónde lo sacaste? No, pues es de mi hermano, él lo utiliza, ¿no? Entonces, y bueno, ya viene la solicitud para que se les diera pláticas. A lo que quiero llegar es que a veces nosotros como adultos desconocemos, ¿no? Y es impresionante cómo estos dispositivos, con todo eso bonito que le ponen, pareciera inofensivo. Y es lo que está punteando ahorita con nuestros jóvenes, ¿eh? ¿No ves? Jóvenes a la vuelta de la esquina y con su vapor, ¿no? Y tienen acceso a ellos, híjole, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Voy a la tienda y compro unas ahorita. Y los papás en el desconocimiento de qué es este dispositivo, igual y no le hacen caso. Ahora, esto que acabas de decir tú es bien relevante. La falta de información, el desconocimiento o la mala información. Y entiendo que aquí hay una funcionalidad acerca de la campaña esta Si te drogas te dañas. ¿Cuáles son las acciones que se proponen para los docentes, para los alumnos, para los padres? Porque entiendo que también es amplio esta campaña, porque hasta la propia televisión se ha visto por ahí reflejado. Entonces, ¿en qué consiste la estrategia? Porque hablar de esto, tú mismo lo dijiste, pues que el maestro no conozca, no quiere decir que satanicemos al maestro, sino simple y sencillamente a nivel general como sociedad no estamos enterados de eso. Estamos enterados de otro tipo de cosas, ¿no? Así que es. de los programas, los realities, eso sí, somos el primer lugar, ¿no? Pero sobre lo verdaderamente importante, ¿cómo está este tema ahí? Necesitamos actualizarnos. Todo cambia, ¿no? Estamos en un mundo cambiante y pues las drogas van cambiando, ¿no? Y se van innovando, no sé cómo decirle. Entonces, como adultos, maestros, padres, porque esto no es un trabajo solo de los maestros, ¿no? Es un trabajo que tenemos toda la sociedad. Necesitamos actualizarnos, informarnos. Y fíjate que esta campaña, uno de sus principales objetivos, porque vaya, es una campaña preventiva en donde prácticamente se manejó información. Ese era el principal objetivo, informar, enseñar tanto a los docentes, a los padres, incluso a los mismos alumnos, las drogas, los daños, cómo se dividen, el tipo de drogas, lo que te puede causar. Sin embargo, en medida que la campaña fue avanzando, también se fue trabajando más a fondo, ¿no? Porque, como te decía hace rato, el que nuestros niños o nuestros jóvenes se acerquen a las drogas es por múltiples factores. Entonces también se trabajaron temas, por ejemplo, como lo emocional, ¿no? Porque también es una cuestión que influye en que un niño sí o no se acerque a. Prácticamente de eso se trató porque ya terminó como que esta primera etapa, ¿no? En informar
y actualizarnos hasta cierto punto de este tipo de drogas. Al día de qué hay. El fentanilo, por ejemplo, claro, ¿no? Muy sonado, y yo la primera vez que lo escuché dije, bueno, muchos lo asociaban con medicamentos, y ya una vez estudiándolo más a fondo dices, no, hombre, o sea, está fuerte. Y lo estaban reproduciendo, o sea, todos estamos sujetos a poder ser víctima de este tipo de drogas, ¿no? Sí, peligro. Ahora, tomando en cuenta esta experiencia y la libertad que hay ahora en el nuevo marco curricular, lo que es la nueva escuela mexicana y todo lo que este plan de estudios 2022 nos permite, ¿cuál crees tú que sería de las estrategias que se pueden implementar con nuestros alumnos para ir generando conciencia acerca de las drogas y sus efectos? Algo que me agrada mucho de la nueva escuela mexicana es esta flexibilidad e innovación que propone. Digo, el maestro todo el tiempo ha adaptado su contenido, por ¿no? Supuesto. Todo el tiempo. Solo que en esta ocasión, la nueva escuela mexicana promete darnos todavía más libertad. Eso me agrada. Entonces, a raíz de esto, yo podría, no tanto como estrategias, pero sí podría aconsejar, por ejemplo, de entrada, mantener un diálogo abierto en el aula, generar este espacio de confianza en donde el alumno puede externar lo que sabe, sus dudas, lo que cree con respecto a estas sustancias, sin que nosotros como docentes los estereotipemos, los limitemos o los tachemos de algo, ¿no? Porque suele suceder. Esto de alguna forma nos va a servir como para tener un panorama de qué tanto el niño conoce o desconoce de estas sustancias, ¿no? También podría proponer trabajar a partir de casos reales. Algo que veía en la campaña es que es más, podríamos decir, significativo, mostrarle al niño cuestiones que tengan que ver con casos reales, con gente que se identifique, ¿no? Podría ser desde la comunidad, desde la localidad, desde la misma casa, ¿no? Trabajar con los problemas que causa el uso de ciertas sustancias. También podría proponer, y va a sonar algo trillado y espero no me abucheen por esto, pero pues las actividades creativas, artísticas. Digo, no está mal que el niño observe y escriba, pero hay que hacer que sea más activo en las actividades, vaya la redundancia, en este tipo de actividades, ¿no? Que se involucre. Que genere, que participe. Artístico, por ejemplo, obras de teatro muy buenas, que sean agentes que resuelvan problemas en su comunidad, ¿no? Que ellos mismos salgan a las calles, quizás con una campaña de información para el resto de la comunidad, no sé, que como tú lo dices, que se involucren más, porque digo, está bien que vean un video y que escriban cuáles son las causas y los efectos de la droga, pero hay que hacerlos más partícipes, hacerlos en actividades que, como ya lo dijimos, ¿no? Que se involucren más. También podría aconsejar invitar a nuestras aulas a expertos, trabajar con organizaciones. No digo que el maestro no lo sea, pero pues no lo sabemos todo, ¿no? Claro. Y tenemos que apoyarnos desde nuestras posibilidades con esas asociaciones, con esas dependencias que se dedican a estas cuestiones. Imagínate que llegara a nuestra aula una persona que pudiera dar su testimonio de cómo ha superado una adicción, también sería bastante, siento yo, aportaría mucho para nuestros jóvenes. Y por último, la cuestión socioemocional. Yo creo que es algo que si no nos compete completamente a los maestros, es necesaria. No dejarla a un lado. Algo tenemos que hacer los maestros, un granito de arena colocar en este tema porque es necesario, ¿no? En la educación socioemocional. Mira, aquí respecto de este tema, hay dos cosas que yo podría resaltar. La primera es que si no hacemos actividades que sean significativas para el alumno, que le trascienda, que realmente toque las fibras sensibles. Por ejemplo, yo veo una propaganda donde dice acerca de las drogas y sus efectos, y si me dice que es una sustancia psicotrópica, pero que te ayuda a olvidar la realidad y que te hace sentir en estado de excitación, pues cualquiera va a decir, hey, pues yo también quiero una de esas, ¿no? ¿Dónde lo consigo? A ver para si que yo también pero yo creo que tiene que ser enfocado de la manera correcta, en el sentido de decir que más allá de que ese efecto pasajero esté, el daño que vas a generar a tu cuerpo. Y entonces cuando hablamos de que se involucren, quiere decir que van a poder
ponerse en los zapatos, aunque no lo tengan que estar viviendo, consumiendo, porque definitivamente que hay historias, videos, situaciones muy desgarradoras con respecto de gente que ha echado a la borda su vida y han llegado hasta la muerte. Y eso, pues tendríamos que ejemplificárselo así. Ahora en esta generación que es tan visual, tan digital, utilizando esos mismos medios, que creo que es parte de lo que tiene esta campaña y lo que permite trascender ahora con los alumnos. Pero aquí viene la parte del reto, creo, mayor, porque seguramente muchos de los que nos están viendo y escuchando, pues también son padres de familia, somos padres de familia. Ya vemos quiénes tenemos ese rol de padre y de docente. ¿Y qué podríamos hacer nosotros en este sentido para poder evitar caer en el consumo de las drogas? Tomando en cuenta una cosa que tú dijiste bien trascendente al inicio. Vivimos en una sociedad que está muy marcada, muy enfocada. Y yo podría complementar esta parte diciendo que exalta, enaltece la narcocultura, que enaltece el consumo de sustancias y poniéndotelo como que si fuera lo máximo que estás viviendo. Y nos, sí, claro, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Y le hacemos fiesta y son los grandes, personajes y muchas veces nuestros alumnos, nuestros propios hijos, su aspiración es ser como esos personajes a los que le damos una importancia ahora que no deberían de tener dentro de esta narcocultura. Pero ¿cómo? ¿Qué podríamos hacer ahí para evitar caer en el consumo de estupefacientes? Mira, qué interesante pregunta, porque yo creo que la primera escuela, y muchos lo hemos dicho, es el hogar, ¿no? La casa. Entonces, a veces muchos padres nos deslindamos de ciertas responsabilidades que, vaya, nos competen directamente a nosotros y queremos dejarle este trabajo a los maestros y a las escuelas. Y esta lucha contra las adicciones no debería ser algo que nos preocupara únicamente a las escuelas. Los padres tienen que intervenir más. Y a partir de eso, yo podría decir que de entrada lo primero que tendríamos que hacer es lo mismo que vamos a hacer en las aulas, es generar esta relación de confianza con nuestros hijos. Tenemos que ser los primeros en saber qué hacen y qué no hacen nuestros hijos. Y es un trabajo sumamente complicado y muy difícil. Mira que cuando estaba en una clase, yo me enteraba de cosas, me llegaban algunos alumnos a contar cosas y los papás ni en cuenta, o sea, ni siquiera sabían. Y les preguntabas al alumno o a la alumna, ¿por qué no se lo dices a tú? Es que me va a pegar. Claro. Es que no, necesitamos generar este ambiente de confianza con nuestros hijos. Es necesario. Y aunado a esto, recordemos que somos un modelo a seguir, ¿no? Y aunque nos cueste aceptarlo, no podemos exigirle a nuestros hijos algo que nosotros no podemos dar. Tenemos que esforzarnos en ser ese modelo de vida saludable, ¿no? No puedes pedirle a tu hijo que no mienta si tú te vas por la vida diciéndole cuando te llegan a cobrar, dile que no estoy, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros somos modelos a seguir y es necesario esforzarnos en eso. Educación temprana. Hablar con nuestros hijos de estos temas desde temprana edad yo creo que es fundamental. No es algo que no cometamos errores que hemos cometido, por ejemplo, en otros temas, por ejemplo, la sexualidad, de dejarlo hasta que tenga 18 años mi hija para poderle tocar el tema. No, lo mismo con las drogas. Necesitamos platicar con ellos desde temprana edad, obviamente a su nivel de comprensión, pero sí adentrarlos al tema, porque no es algo ni desconocido ni nuevo. Y a los que no estén expuestos, ninguno. Sí, porque en la tele en todo momento hay ejemplos de ese tipo, ¿no? Tanto de sexualización o hipersexualización. Así es. Como del consumo de N cantidad de sustancias. Y pareciera que los dejamos que sea la tele la que eduque, el internet y los medios, ¿no? Tú decías hace rato algo muy cierto. A veces la forma en la que nos dan la información no es la correcta y nosotros como padres ni siquiera desmentimos eso, ¿no? Y dejamos que el niño vaya con esta incertidumbre de decir, a ver si es cierto que esto provoca la marihuana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a ver qué, ¿no? Entonces sí necesitamos involucrarnos un poco más en esta cuestión. Agregaría también el trabajo de la autoestima en nuestros hijos. Tenemos que involucrarnos también en esta cuestión, fortalecer el autoestima de nuestros hijos, porque ellos, así es, se crean una visión positiva de sí mismos. Créeme que les hará tomar decisiones seguras, decisiones saludables, ¿no? Límites claros, ¿no? En casa se necesitan reglas y normas,
¿no? Es necesario. Los adolescentes necesitan de esta estructura para sentirse seguros. Es necesario. Nosotros los padres somos guías. Digo, es bueno ayudarles a tomar decisiones y guiarlos, pero hay decisiones en las cuales somos nosotros que debemos de tomarlas, ¿no? Imagínate que vas en un avión y sale el piloto y te diga, disculpa, José Luis, ¿quieres que aterrice ya? O peor aún, que te pares tú y le digas al piloto, ¿puedes aterrizar? Es que ya quiero bajar aquí. Porfa, ¿no? Porfa, ¿no? Oye, momento, si yo soy el piloto, yo sé cuándo debo y cómo debo de aterrizar. Algo similar en casa. Claro. Casa es un avión y nosotros llevamos a bordo a nuestros hijos, que son nuestros tripulantes. Y no porque el hijo quiera hacer esto, se lo vas a permitir siempre. Entonces, límites claros. Necesitamos límites. Vaya, es necesario, ¿no? Algo que también aprendí en esta campaña, que es bastante productivo, y que es como una invitación a todos los padres que nos están escuchando, es dejar que los niños desarrollen actividades de su interés, explotar eso. Si al niño le gusta jugar fútbol, mételo en un equipo de fútbol. Que no funcionó, papá, quiero probar básquetbol, dale. Ayuda a que canalicen su energía, ocupan su tiempo libre, ¿no? Y obviamente les ayudas a que se desarrollen en eso que les gusta, ¿no? Entonces, yo creo que dejarlos que se desarrollen en actividades de su interés es bastante interesante y muy productivo. Supervisión y monitoreo, también le agregaría, ¿no? Como padres, buscando como un equilibrio entre darle su espacio, pero también saber dónde está, quiénes son sus amigos, qué lugares frecuentan. A veces confundimos un poco esto, perdón, espero no ofender a nadie, de la crianza respetuosa con dejar que el niño vaya solito por la vida. Ya que lo que ¿no? quiera. Así es, no, es que estoy en la crianza respetuosa y creo que eso, dejar que el niño haga lo que quiera está muy lejos de realmente, así es, ¿no? Necesitamos estar presentes, supervisarlos, monitorearlos. Tiene límites lo que decías. Así es, claro, ¿no? Y bueno, asociándolo al tema de hace rato, los padres, al igual que los maestros, necesitamos información actualizada. No nos puede agarrar un tema durmiendo. Digo, porque volviendo a lo de las redes sociales, si el niño tiene en sus manos cualquier clase de video, los papás tenemos que estar actualizados. Por supuesto. Y no podemos llegar a confundir un vapor, por ejemplo, con un juguete. Necesitamos saber qué es. Eso es lo que yo podría decirte. Obviamente, cada niño, cada adolescente es diferente y cada padre sabrá cómo educarlo, ¿no? Pero es necesario tomar en cuenta algunos de estos factores que te mencioné, ¿no? Ok, mira, yo creo que para que la campaña funcione tiene que haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Creo que esa es la parte más difícil. Así es. Porque como maestro y como padre no puedo decir, no lo hagas, y yo soy el primero que lo hace. Creo que el consumo de sustancias a nivel general, no enfrasquemos en ningún sector, en todos es un común denominador que cada vez va creciendo más, tristemente. Y esta parte, pues tendremos que hacer algo, porque aquí creo que esa es la preocupación, ¿no? Los altos niveles ya de consumo, como bien lo decías, ¿no? Desde los más pequeñitos ya empiezan a ser presas cautivas del consumo de este tipo de sustancias. Pero ahora, esta campaña está dirigida a la prevención. Y en el caso de que nos encontremos ya con consumidores de este tipo de sustancias, ¿qué podemos hacer? ¿A qué instancias podemos acudir? ¿Cuál sería el tratamiento que podríamos dar? Porque sin duda alguna, tú y yo conocemos a alguien que es consumidor. Claro. Menor, de nuestra edad, mayor, y que sabemos que ya tienen un problema de eso. ¿Qué puedes hacer a ellos para ayudarlos? De entrada, yo invitaría, por ejemplo, hablando desde el sector como docentes, yo invitaría que si nos topamos en alguna situación como esta, de entrada, tratar el asunto con empatía y profesionalismo, ¿no? No evidenciar al alumno, mantener esa ¿Habilidad? Eso. Se me lengua la traba de vez en cuando, ¿no? Involucrar a los padres. Ahora, hay dependencias que nos pueden ayudar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en esta campaña directamente con varias de ellas y una de ellas que me agradó mucho el cómo trabajan, porque trabajan por distritos, tú vas, solicitas el apoyo y ellos te canalizan, pueden enviarte a un psicólogo, pueden llevar al niño directamente a tener su consulta, una cita
ahí son los Secosamas y los UNEMECAPA, que son los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, ¿no? Los encuentras en todas partes del estado y te digo, les dan seguimiento. Si como maestro tú quieres gestionar una práctica, te envían a un psicólogo, te envían dependiendo lo que necesitas, ciertas actividades a la escuela. Y si ya tienes un caso canalizado, ellos le dan seguimiento, ¿no? Y punto de vista, son muy accesibles, porque vaya, los encuentras en todo el estado. También se trabajó, por ejemplo, con los Centra. Esto es un poquito más difícil, precisamente porque como son ya una dependencia que trata directamente con gente o con personas metidas en adicciones, es muy difícil que te lleven una plática a escuela, pero trabajan de la mano, entonces te canalizan para este tipo de centros de prevención y adicciones. O los CIJ, los Centros de Integración Juvenil también, con ellos tuve la oportunidad de trabajar y tienen lo mismo, ¿no? Te llegan a tu escuela, te hacen como ciertas actividades, porque te decía hace rato, ¿no? Nosotros podemos saber qué tipo de drogas hay, cuáles son sus consecuencias, pero no podríamos saber a simple vista cómo canalizar a una persona con cierto grado de drogadicción. Entonces ellos llegan, hacen ciertas actividades, lo canalizan y le dan seguimiento. Todo esto sin ningún costo, ¿no? Esto es que, importante. No, lo que te menciono son dependencias de gobierno que te apoyan, ¿no? Y que le dan seguimiento. Yo podría, incluso si quieres, podemos dejar los números de cada uno de los distritos por si a alguien le interesa y comunicarse directamente con los responsables de cada Secosama. Por favor, para que aparezcan ahí en pantalla, podamos tener en las redes sociales, que se le pueda seguir dando difusión, porque esto sin duda alguna es un tema muy, muy trascendente, ¿no? A veces hablar de estas cuestiones es, ya no estamos en los tiempos de que sea tabú, pero sí es algo que muchas veces preferimos no abordarlo o ignorarlo o omitirlo precisamente por negligencia nuestra, pero es algo tan cercano a nosotros. Uno dijera, no, pues es que en las comunidades en donde los maestros rurales, que seguramente es la mayoría de la gente que nos escucha y sigue en esta sección 40, pues definitivamente podríamos pensar que allá no existe ese problema. Y es falso. Pero es un error pensar así, ¿no? En las comunidades es donde pues, muchas veces ahí es lugares de producción, es lugares en donde el trasiego de estupefacientes es tremendo y está tan a flor de piel que es, pues lo vivimos desgraciadamente ya en nuestro estado. Varios municipios ya son presa del terror de lo que son los grupos delincuenciales que están relacionados con el consumo y tráfico de estupefacientes. Y mira, ahora que lo mencionas, pensar que las comunidades están libres de esto es bastante falso, porque te voy a contar lo que pasa en donde está mi centro de trabajo. O sea, tristemente, porque es así, tristemente, cada cierto tiempo llegan camiones de Sonora a traer a jóvenes para que trabajen en cortar tomate, ¿no? Los niños se van a trabajar, pues también hay necesidades económicas muy fuertes en esas comunidades, ¿no? Y resulta que regresa un exalumnito, ya había terminado secundaria, se fue a trabajar, regresa y me invita a comer a su casa y empieza a platicar conmigo y me cuenta, para no hacerla tan larga, que allá le pagan por cada reja de tomate que logra cosechar. Entre más rejas él logre cosechar, más le pagan. Entonces, pues él, así como puede pararse un día a trabajar y cosechar, juntar 10 rejas, igual un día no va y no pasa nada. Y me dice, pero madrina, porque soy su madrina, pero madrina, pasa algo, dice, nos ofrecen una cosita así como media cristalina, dice, se lo fuman. Y me empieza a decir el niño todo lo que hace y tienen mucha energía a los que consumen eso. ¿Te imaginas? Aguantan más, ¿no? Producen más. Obviamente, pues eso no, ya le expliqué lo que era, lo que significaba y lo que no debería de hacer, ¿no? Pero te cuento esto porque cada 6 meses regresan bastantes jóvenes a esta comunidad ya con un grado de drogadicción alto y ya traen droga consigo. Y son esos referentes para los demás niños. Es que yo quiero ir a Sonora a trabajar. Es que yo quiero ser como él. Y los ves hasta su estilo, digo, sin que estereotipe a nadie, hasta su estilo de vestir, todo. O sea, regresan súper cambiados. Ha cambiado, ¿no? De cómo era su cultura. Así es. Entonces,
culturalizado, ¿no? Así es. Y creer entonces que en las comunidades no ocurre esto, sería ponernos una venda en los ojos. Esto está en todos lados, en casa, con la vecina, en nuestra escuela. Y necesitamos sí o sí hacer algo, tomar conciencia sobre todo y reconocer que es una problemática que nos incumbe a todos los mexicanos. O sea, no a toda la sociedad. Creo que acabas de dar en el clavo, ¿no? El hecho de que a todos nos tendría que importar. Así es. El hecho de visibilizarlo ya es un avance. El hecho de poder reconocer que si hay un problema y que tenemos que tener atención. A los que somos padres tenemos una responsabilidad directa con nuestros hijos. A los que no tienen la oportunidad de ser todavía padres o los que no lo han tenido, tenemos familia cercana, ¿no? Así es. Con quien poder ver, claro, por supuesto, sobrinos, tíos, primos, etcétera, ¿no? Con quien poder, tenemos vecinos, amigos, que seguramente están muy expuestos a este tipo de actividades que pueden ser dañinas al grado de la muerte, ¿no? Y que es necesario que nos preocupemos, que nos involucremos, que seamos más empáticos, solidarios entre nosotros. Y esta es una oportunidad. Merly, ¿algo más que quisieras decir para ir finalizando este tiempo? Que les puedo decir a las compañeros docentes. Agradecerles, José Luis, reconocerles, porque soy fiel creyente de que los maestros, aparte de ser todólogos, ponen el corazón en cada cosa que hacen, ¿no? Y agradecerles eso, reconocerles todo el esfuerzo, porque mira que cuando lanzaron esta campaña, fue así como que vas a la guerra sin fusil, échale, ¿no? Como generalmente nos mandan los maestros para todo, ¿no? Normalmente pasa eso, ¿no? Y por eso reconocerles, porque sé y creo que todos mis compañeros, que todos mis colegas hacen todo su esfuerzo para precisamente llevar a cabo las actividades y orientar a los alumnos, porque yo he visto y he convivido con maestros comprometidos que no solo son maestros, que llegan a ser hasta padres para su grupo, porque se ocupan y se preocupan por ellos. Entonces, pues eso, ¿no? Reconocerles, agradecerles, invitarlos a todos aquellos que aún no se hayan involucrado, a involucrarse en esto. Necesitamos sumar esfuerzos, necesitamos caminar en conjunto, porque pues nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes son nuestro futuro. Merly, pues muchas gracias por tu presencia, por lo que nos aportas y agradecerles a todos los que nos ven y nos escuchan por este espacio. Esta es una producción de la Secretaría de Comunicación y le agradezco los controles técnicos a nuestros compañeros Carlos Aguilar, José Vázquez y Cristel Montoya, quienes son, sin ellos sería imposible poder realizar este espacio. Muchas gracias y nos seguimos viendo la próxima, en la siguiente emisión de nuestro podcast Voces Docentes, donde tu voz es nuestra voz. Muchas gracias. Voces Docentes, tu voz es nuestra voz. Una producción de la Secretaría de Comunicación de la Sección 40 del CENTE. Comparte este episodio y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Voces Docentes, tu voz es nuestra voz.